La conferencia inaugural va a correr a cargo del maestro Fernando Ariel López. El tema de su conferencia es los bibliotecarios en la Big Data. Me vamos a permitir leer un poco su síntesis curricular. Es coordinador de comunicación en el CONICIT, Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, director de la Biblioteca de la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, fundador y director de Aprender 3C, Comunidad de Conocimiento Colaborativo, docente en la maestría en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, y en el IFTS número 13, Educación Superior, de la GCBA en Argentina. Integrante del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del MINCIT en Argentina, investigador en el proyecto Acceso Abierto del IIGGV, Instituto de Investigaciones Gino Germani, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Sí, es un instituto de investigación, te la complicamos con tanta sigla, perdón, es así. Es que ya saben que los metadatos así se trabajan con bastantes claves y es para abreviar tiempo, ¿no? Productor del blog latinoamericano Infotecarios, licenciado en Bibliotecología con orientación en las tecnologías de la información por la Universidad de Buenos Aires, en curso de la maestría en Bibliotecas y Servicios de Información Digital por la Universidad Carlos III en Madrid, España. En el 2014 recibió el Premio Bibliotecario del Año de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Cuenta con 18 años de experiencia en bibliotecas populares y públicas, centros de formación docentes, mediatecas, bibliotecas especializadas, universitarias y repositorios digitales. Con ustedes, el maestro Fernando Ariel López, tocayo. Muy bienvenido a México. Muchísimas gracias, doctor Ariel. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Quiero agradecerles la invitación al Congreso y a dar la charla inaugural. Realmente es un honor para mí. Y voy a cambiar acá al micrófono directamente para empezar a moverme y caminar. Ahí está. Hola. Bueno, sigo por acá. Antes de arrancar y mientras van prendiendo el micrófono, quisiera agradecer a la doctora Patricia del posgrado acá de la UNAM, también porque tuvo mucho que ver con que esté aquí. Así que muchas gracias a todos. Me voy a parar, así empezamos por una cuestión de que no me puedo quedar sentado mucho tiempo y empezamos ya a hablar de este tema de Big Data para nosotros, para los bibliotecarios, para las bibliotecas. A ver, ahora sí, perfecto. Sí, yo me quedo aquí un segundito y ya bajo. No sé si están viendo ahí la presentación o si la pueden enfocar. Me pareció, pensaba empezar esta charla como se suelen empezar muchas charlas del tema de Big Data que está tan de moda, con alguna historia emocionante de algún caso de cómo el Big Data vino a resolver un problema de salud, etcétera. Pero la verdad que preferí hacerlo de otra manera. Me emocionó y me transmitió mucho este póster, ¿sí? del Congreso de Metadatos. Me transmitió, no sé si lo pueden ver bien ahí, ¿no? Esto del ADN, de una estructura de ADN que tenemos todos dentro y que somos todos partes, los que usamos, disfrutamos, sufrimos o utilizamos Internet o estos aparatitos, ¿sí? ¿Quién tiene hoy día, vamos a hacerlo así interactivo, un teléfono, un smartphone, un teléfono celular con conexión? Todos, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo último que hacen a la noche antes de dormirse? Digo, ¿no? Todos checan o chequean ahí el teléfono como último dato. Bueno, lo primero que hacen a la mañana, también, ¿no? Lo mismo. Bueno, esto obviamente no ayuda mucho a la vida en pareja, esto de lo primero y lo último que hacemos, pero confío en que los mexicanos son
son los mexicanos y las mexicanas, perdón, son apasionados y después de dejar el teléfono pueden ahí retomar la vida amorosa de pareja. Lo mismo, saqué una foto, la publiqué en Instagram, la publiqué en Twitter, la publiqué en Facebook, le agregué un hashtag, descriptor, si lo miramos desde el punto de vista de la bibliotecología, un descriptor o una palabra libre, una palabra clave en lenguaje natural, para lo mismo. Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Sepamos o no sepamos, estamos todo el tiempo transmitiendo información, generando datos, queramos o no queramos. Entonces, ahí vamos con la presentación. Ahí, si pueden ver, ¿no lo están viendo la presentación o sí? Ahí estamos. Tenemos una lucha con la cámara. Ahí tienen el nombre, tienen mi Twitter y tienen el hashtag del Congreso, así que los invito a tuitear, a ir generando más información, a ir generando más datos con este tema. La intención de esta charla o de esta ponencia era, acá hice una pequeña síntesis de poder compartirles, hacer una breve introducción a lo que es Big Data, esto que está tan de moda y que cada vez aparecen más charlas, inclusive esta de aquí. Después pasar al mundo, a nuestro mundo de los profesionales de la información, de las bibliotecas, de los museos, de los archivos, ver cómo se están armando cómo se están configurando estos nuevos ecosistemas del mundo de nuestro campo respecto a la Big Data, qué oportunidades, qué competencias, qué perfiles tenemos que desarrollar. Y por último, intentar llegar a ver usos posibles o alternativas posibles que podemos hacer ¿cómo le va? Por suerte veo muchas caras conocidas. Y usos posibles que podemos hacer aquí en el mundo de las bibliotecas y algunas conclusiones o algunos pensamientos en realidad a los que fui arribando hasta ahora. Realmente esto es un mundo muy, muy nuevo, entonces los invito a sumergirse acá un poquito conmigo en la Matrix, ¿sí? En esto, en qué es Big Data. Bueno, para empezar a hablar de Big Data, todos vieron la película Matrix, vamos a hacer, ¿sí? Todos sabemos más o menos de lo que se trata. Matrix vendría a ser, también lo podemos relacionar con muchas películas, otras de ciencia ficción, vendría a ser, lo explico muy sintético, los fanáticos perdónenme esta síntesis y los que no vieron, perdónenme que los spoilee, ¿sí? Pero vamos a intentar no contar mucho. Es un mundo virtual que en realidad todas las personas que estamos aquí pensamos que estamos viviendo la vida real, pero en realidad estamos enchufados a un gran sistema, a una gran computadora que en realidad lo que nos está utilizando a los seres humanos es solamente como pilas. Somos pilas humanas, ¿sí? Pero lo que transmite la película es eso, para que no haya conflicto con estas pilas humanas, con estas baterías humanas que somos, nos hacen vivir una realidad no perfecta, una vida no perfecta, sino una vida como la podemos llevar todos los días nosotros, con rutina, con trabajo, con una pareja, con una familia, pero en realidad estamos viviendo una realidad virtual, ¿sí? Bueno, no voy a avanzar mucho más en la película para no aburrirlos, pero en la Big Data lo que se ve o en lo que estamos es sumergidos en una gran cantidad de datos de todo tipo, ¿sí? Como comenté al principio, a través de estos telefonitos, queramos o no queramos, estamos todo el tiempo transmitiendo datos. Queramos o no queramos, me refiero a, primero, si mandamos, obviamente, si hay una acción que queremos hacer, de mandar un tweet, de mandar un mail, de publicar algo en Facebook, de publicar algo en cualquier otra red social, en Pinterest, etcétera, ahí sí estamos queriendo comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros colegas profesionales. Entonces estamos siendo conscientes de que queremos compartir. Pero por otro lado, este telefonito está todo el tiempo, lo tengamos activado o no, tomando datos nuestros de geolocalización,
¿sí? Tomando datos nuestros de por dónde estamos, por dónde caminamos, tengamos o no apagados el GPS. Obviamente esto, después voy a hablar un poquito como del lado oscuro de la Big Data o del lado oscuro de la fuerza, que también lo hay, muchas cuestiones de privacidad o de pérdida de intimidad que todos lo sabemos, o espero que ninguno lo haya sufrido, que no le hayan robado ninguna foto personal o íntima o video y esas cosas que suelen pasar y que a los medios les gusta mucho. Pero bueno, sumergiéndonos sí en la Big Data, sería los datos de nuestros teléfonos, los datos que se generan en transacciones comerciales que están todo el tiempo. Imagínense los bancos, la tarjeta Visa, las compras que realizamos online o offline también, porque los negocios tienen sistemas que están conectados en línea, entonces todo el tiempo están generando datos. Eso sería como en el mundo de los negocios. En el mundo de las ciencias tenemos también todo el tiempo estamos generando datos, los investigadores, los grupos de investigación, a través digamos, de herramientas humanas, a través de hacer una encuesta, a través de una foto, a través de una grabación de audio, de video, una entrevista, y también a través de otros instrumentos de laboratorio y sobre todo a través de sensores. Cada vez se están utilizando más sensores para captura de datos ambientales, captura de datos de todo tipo, de salud, de polución, la ciencia. Sigo pasando. El gobierno, los gobiernos... Está bien, ahí. Los gobiernos, yo dije sigue pasando y ella pasó directamente. No, está muy bien, quédate ahí. Era para ver si estabas atenta. Gracias. Ahora la vamos a molestar el resto de la presentación. No, está bien. Los gobiernos también están generando datos, además de los datos que generan todos los ministerios, todas las oficinas, todas las secretarías, a través de estos sensores, ¿sí? Están todo el tiempo capturando datos primero los datos de video, los datos de control ambiental, datos así atmosféricos, datos del tránsito, ¿sí? Hay sensores, ahora después les voy a mostrar, estamos yendo cada vez más a lo que se conoce como las Smart Cities, ¿sí? Las ciudades inteligentes, donde toda la ciudad prácticamente está plagada de sensores y todo eso está llegando a un centro de mando o centro de comando y le sirve a los gobiernos, a las distintas escalas del gobierno para tomar decisiones. ¿Desde dónde también se generan datos? Hay un concepto así que cada vez también, lo mismo que el Big Data, y va muy de la mano con el Big Data, está muy de moda, que es el Internet de las Cosas. ¿Escucharon hablar del Internet de las Cosas? A ver los que escucharon, una sigla IoT, le llama Internet of the Things. Bueno, el Internet de las Cosas vendría a ser, para sintetizarlo, vendría a ser todo lo que, digamos, todos los electrodomésticos que usamos, sería uno de los tipos, nuestra heladera, ¿no? Nuestra heladera que va incorporando y va teniendo un control de, primero, hacemos la compra del mes, por decir, cargamos todos los elementos, después vamos consumiendo todas las mañanas, nos levantamos, consumimos jugo, consumimos leche, huevo, etcétera, desayunamos muy distinto, los argentinos de los mexicanos, sépanlo. Nada de picante generalmente, sino algún croissant y salimos a la calle directamente con un mate, como mucho. Bueno, la heladera, imagínense esta heladera inteligente, que lo que va haciendo va tomando datos de nuestro consumo, ¿sí? Todo el tiempo nosotros somos bastante rutinarios los seres humanos, entonces la heladera va sabiendo cuánto le queda de leche, cuánto le queda de jugo, cuántos huevos quedan, ¿sí? Y nos puede ir avisando directamente si tenemos que hacer una compra o no. Yendo a un pasito más evolutivo, directamente la heladera está conectada a la red y hace el pedido de compra en el supermercado, en Walmart, directamente, ¿sí? Eso se puede hacer, se está, digamos, avanzando. Ya están estas primeras heladeras inteligentes. Lo mismo, no los quiero aburrir con estos casos, pero digamos, están los autos también incorporando cada vez más este tipo de inteligencia
artificial, que es el auto que se te estaciona solo, ¿no? Que ahí nos resuelve un gran problema. Vieron que ponemos el auto en paralelo. Yo sé que algunos hombres están pensando en las mujeres, yo no voy a caer en ese tema, sino los hombres también manejamos muy mal en algunos casos. Y también se utilizan mucho estos sensores, en este caso son electrodomésticos inteligentes. Tenemos también lo que se llama los wearables, no sé si escucharon hablar, que son estas tecnologías que empiezan a estar en la ropa, en los elementos que utilizamos, desde el Google Glass, este elemento, este lente de Google, que lo que nos permite, además de ser un lente, nos permite ir filmando, ir sacando fotos, ir haciendo búsquedas, todo a través de un lente. Tenemos los relojes inteligentes, ¿sí? Los iWatch y los de las otras marcas, Samsung, que está plagada ahora la ciudad, vi de carteles de Samsung con el teléfono, con el reloj inteligente y con un lente de realidad virtual, ¿sí? Está plagada, no sé si lo vieron ahí por las calles de México. Bueno, todo eso son los wearables, también la ropa, ¿sí? La ropa, las zapatillas, los que somos muy deportistas como yo sé que por ahí no se nota, pero intento correr. También las zapatillas tienen estos sensores que directamente se van conectando y me van midiendo la cantidad de pasos que voy corriendo, las calorías, van haciendo cálculos de las calorías que voy quemando, también el reloj me toma el ritmo cardíaco, cada vez más aplicaciones hacia la salud de todo el tiempo estamos generando datos. Este telefonito mismo ya viene por defecto, no tuve que instalar nada, una aplicación de salud donde yo tengo que cargar cuánto peso, que no se los voy a decir, cuánto mido, directamente me va haciendo el cálculo de cuántos pasos voy dando en el día, ¿sí? Para ver cuán sedentario soy, las horas de sueño que tengo las puedo ir registrando lo que se les ocurra, ¿sí? Hasta la cantidad de relaciones sexuales que tengo, ¿sí? Si tengo relaciones sexuales las puedo cargar y me pregunta si es con protección o sin protección. O sea, imagínense. No les voy a compartir estos datos, sepámoslo, para no entristecer a nadie, en realidad para no humillar. Claro, bueno, muy buena el comentario de Teresa, ¿no? Todo esto, estos datos que están acá también se van sincronizando en la nube, ¿no? Entonces estamos generando datos todo el tiempo, esos mismos datos se están sincronizando en la nube. Entonces, a lo que voy con toda esta introducción, estamos viviendo un momento histórico muy especial respecto a la cantidad de datos, al volumen de datos que se están generando o que estamos generando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, a esto vino acompañado también otro momento histórico de la evolución de la tecnología donde almacenar esos datos es mucho menos costoso, ¿sí? Que en otros tiempos. Hoy día poder comprarse, voy a un ejemplo tonto, digo, desde un pendrive o desde un disco rígido, perdón, pendrive ustedes no dicen USB, eso lo aprendí ayer con mis estudiantes. Un USB o un disco rígido externo de 1 tera, por ejemplo, es mucho más económico que hace 5 años atrás. Bueno, la evolución, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico va haciendo que cada vez más, inclusive digo, los avances en nanotecnología, cada vez más sea más barato el almacenamiento. Lo mismo está pasando con la capacidad de procesamiento que están teniendo las computadoras, que están teniendo estos mismos celulares, ¿sí? Ayer charlábamos y lo veía en una charla que organizó el IBI, que está online para consultarlo, ¿sí? En esa charla sobre Big Data también estaba el director de sistemas de la UNAM y comentaba que, digo, un Apple, ¿sí? un iPhone, gracias, estábamos muchos datos y hacen que uno quede así, y en realidad ayer tendría que haber tomado 2 tequilas menos, sepámoslo. Pero bueno, me llevaron de paseo, eso fue lo que pasó. Y por no ser descortés no pude decir que no.
Entonces, vuelvo acá. Lo que comentaba el director de sistemas de aquí, de la UNAM, es que un iPhone 5, este sería un 6, pero un iPhone 5 actualmente tiene la capacidad de procesamiento que tenía el primer supercomputador que había comprado la UNAM hace, no sé si 10 años atrás, ¿sí? Que le había costado como 8 millones de pesos, ¿sí? Que hoy día está en un museo acá dentro, esa supercomputadora está en un museo acá dentro de la universidad. Lo mismo agregaría, un dato sacado de otra charla TED sobre Big Data, es este mismo teléfono, el iPhone 6, tiene la misma capacidad de procesamiento de la máquina que tenía la máquina de la NASA cuando el hombre llegó a la Luna, ¿sí? Datos de estos hay montones, no los quiero abrumar con esto. Lo que quiero decir es, el almacenamiento de datos es muy barato también, el procesamiento de datos es muy barato, y también algo que pasa es, nosotros no estamos utilizando toda la capacidad de procesamiento que tienen nuestras máquinas, desde nuestros teléfonos hasta nuestras computadoras. Entonces, el Big Data, voy yendo y viniendo. El Big Data tenemos esta gran cantidad de disponibilidad de datos, tenemos esta capacidad cada vez más barata de almacenarlos, esta capacidad cada vez más barata de procesarlos, y lo que se está produciendo es, sobre todo empezaron el mundo de las empresas y se está trasladando, por suerte, para el mundo de la ciencia, que ya está haciendo un aprovechamiento de la Big Data, es toda esa información que está almacenada. Lo que hace el Big Data es intentar buscar, por un lado, primero sería almacenarlo, primero sería capturarlo, todos esos datos a través de todo lo que comenté, sensores, lo que está en la web, las bases de datos, etc. Primero, el primer paso sería capturarlo, el segundo paso sería transformarlo, ¿sí? ¿Transformarlo para qué? Transformarlo para poder almacenarlo, ¿sí? En esa primera captura de datos que hace el proceso de Big Data, nos encontramos con tres tipos de datos. Tenemos datos estructurados, tenemos datos semiestructurados y tenemos datos que no están estructurados. Con todo eso tiene que trabajar el Big Data, ¿sí? Entonces, lo capturamos, todos esos datos, los transformamos, los almacenamos y a partir de ahí empieza el momento de análisis. ¿Sí? En el momento de análisis, ahí aparecen palabritas o técnicas que por ahí conocemos o que escuchamos y no terminamos de comprender, que es el data mining. Empiezan procesos de minería de datos. En realidad lo que se está buscando son relaciones. Lo que hacemos con todos esos datos, o lo que hace la Big Data con esa gran acumulación de datos, es buscar relaciones. ¿Relaciones entre qué? Relaciones entre personas, relaciones entre objetos, relaciones entre eventos, ¿sí? Y con todas esas relaciones lo que va haciendo es agrupando la información en clúster, ¿sí? Va haciendo este proceso de relación. ¿Para qué? Para intentar hacer análisis, para intentar hacer diagnósticos, para intentar sacar tendencias y predicciones. Eso es lo que hace, digamos, todo el proceso de Big Data. Sería, simplificándolo, tengo una gran cantidad de datos, los tengo que capturar, almacenar, procesar y de eso sacarle un valor a esos datos. ¿Un valor para qué? Para mi negocio. ¿Sí? ¿Mi negocio qué es? ¿Soy una empresa como Walmart? Bueno, el Big Data puedo determinar, o soy Oxxo, el Big Data puedo determinar, esto, perdón, los que estuvieron en el taller, voy a repetir, acuérdense que se tienen que reír después de que digo esto. No, todavía no, después. Por ejemplo, yo daba un ejemplo que suele pasar en los supermercados, que ¿qué es? Acá consumimos cerveza, ¿con qué? ¿Con qué era? Con botanas, gracias Andrea. Cervezas con botanas, ¿no? Entonces, ya Oxxo ya sabe que cada vez que compramos una cerveza, nos llevamos un paquete de botanas. ¿Se venden paquetes las botanas? Bien, este pinche argentino no sabe nada. Ahí está, las botanas. Entonces, va buscando esa relación, descubrió esa relación, que todos los clientes que compran cerveza se llevan botanas, entonces nos hacen una oferta la próxima vez que vamos al Oxxo, donde descubrimos que la cerveza está a un peso más barato, ¿sí? Entonces, o 100 pesos más barato. Nos emocionamos y decimos, bien,
qué bueno, voy a comprar 1, 2, 3, 6, las que sean, y automáticamente después lo que voy es a buscar las botanas para acompañar esa cerveza, pero las botanas están 2 pesos más caras. Nuestro pensamiento automáticamente es, bueno, pero la cerveza está más barata, entonces lo llevo. Ahí, sin darnos cuenta, digo, y estoy ridiculizándonos, pero eso pasa mucho sin que nos demos cuenta, nos están robando 1 peso más, digo, y nos hacen creer que nos vamos satisfechos del lugar, ¿sí? Por este análisis que hicieron, este vínculo, esta relación de que nos llevamos estos elementos o estos productos complementarios. Bueno, voy a continuar en este sentido. Cuando se habla de Big Data, se habla de esto, de las 3B. Generalmente, algunos hablan de las 4B, otros hablan de las 5B. Bueno, en el caso del Big Data, las 3B serían volumen, esta gran cantidad de volumen. La segunda B sería la variedad de los tipos de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que además de las fuentes de donde vienen los datos, yo hablé que por lo menos nos manejamos con 3 tipos de datos: los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Y todo esto, la tercera vez sería la velocidad, ¿sí? Sobre todo las empresas o en los deportes también se utiliza mucho. Ahora les cuento por ahí un caso en el mundo del deporte. Se utiliza mucho o es muy necesaria la velocidad de captura, de almacenamiento, digamos, de conversión, de transformación y de análisis y de reporte, ¿sí? Todo el tiempo los negocios necesitan, en muchos casos, en algunas industrias determinadas, estas estadísticas o estos usos del Big Data en tiempo real, ¿sí? Voy a un caso muy significativo en el deporte. En el deporte hoy día, en el deporte profesional, se utiliza mucho de Big Data, mucho de estos sensores. Por ejemplo, en el Barcelona, y en la NBA pasa también mucho, pero bueno, en el Barcelona, ya que soy argentino, vamos a hablar del Barcelona. Prometo ni mencionar a Messi ni al Papa, no vamos a llegar ahí. Por favor, estos argentinos. Bueno, imagínense, el estadio del Barcelona con sensores en el césped. Tenemos a los deportistas con sensores en sus tapones, con sensores en su ropa, en sus remeras, y tenemos un asistente del técnico que tiene una tablet al lado con todos esos datos que van capturando los sensores, tanto los del campo como los de cada deportista. Entonces, le sirve este asistente cuando está viendo, no sé, está viendo flojo a un jugador, flojo, ¿se entiende? Lo está viendo medio, lo está viendo cansado o no. Entonces le pregunta, a ver cómo está tal jugador. Entonces, desde el dispositivo, desde la tablet, le puede ir mostrando la cantidad de kilómetros que está corriendo ese jugador en el campo, le puede contar el desgaste físico que está haciendo. Acuérdense que estos deportistas de alto rendimiento les viven haciendo estudios, entonces saben, digamos, a la capacidad aeróbica, a la capacidad de desgaste y fuerza que pueden llegar. Entonces, todo esto es información que se puede utilizar o no. En el caso del Barcelona y de la NBA y de otros deportes así de profesionales están utilizando. Bueno, eso le sirve al técnico para tomar decisiones, si sacarlo, si cambiarlo de posición, si poner a otro, ¿sí? Eso sería otro ejemplo de Big Data. Es datos que están todo el tiempo, que los podemos capturar y que nos sirven para tomar decisiones. Es eso, ¿sí? Nos sirven para tomar decisiones. Bueno, vamos a avanzar y me callo con los ejemplos para no abrumarlos. Lo último sería una recomendación. Hay una película de un equipo, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, de un equipo de béisbol profesional que hay un actor que seguramente lo conocen, a veces me confunden con él, que se llama Brad Pitt. Está Brad Pitt ahí en esa película y él es un manager de un equipo de béisbol. Y contrata un economista, bueno, soy el doble, ¿no? de Brad Pitt, ya sé. Y contratan un economista para contratar y hacer su selección de jugadores.
mírenlo, no les voy a espolear nada, pero mírenlo cómo van tomando decisiones al contrario de cómo se contrata generalmente en el béisbol y en todo deporte profesional, ¿sí? Que uno se basa en intuición, etcétera. Bueno, acá se basan en datos de rendimiento, en el valor, en el precio que tiene ese jugador, etcétera, y a partir de ahí se toman un montón de decisiones y veremos, vean la película y después coméntenme si sale campeón o no el equipo, eso después fíjense ustedes. Avanzamos, ahora sí. Bueno, datos, avanzamos. Kilobyte, megabyte, gigabyte, todo esto es lo que se va acumulando. Exabyte, dígame, hasta acá cómo venimos, parece un estudio oftalmológico, ¿no? Para la vista. Yo se los voy leyendo. Kilobyte, dígame cuándo ven, así detectamos la edad que tienen más o menos. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿hasta ahí conocen? ¿Sí, no? Petabyte, exabyte, un dato, un detalle, todo esto, un exabyte, que vendría a ser como 1.099.511.627 millones de megabytes, equivalen a 20 veces todos los libros escritos en la historia de la humanidad hasta el año 2013. ¿Me explico? O sea, mucha cantidad. Imagínense 20 veces todos los libros. Imagínense si tenemos que catalogar todo eso, sería abrumador, insoportable y renuncio ya directamente. Bueno, es 85 veces, esa capacidad es 85 veces el material cultural guardado en el proyecto Internet Archive. ¿Conocen el proyecto Internet Archive? Si no lo conocen, los invito a visitar. Generalmente todos terminamos visitándolo en algún momento, están guardando el archivo histórico de Internet. Van guardando distintas fotografías de los distintos sitios web del mundo. Y en este caso también hay, en el mundo de los bibliotecarios, hay un ejemplo, hay varios ejemplos en realidad, pero la Biblioteca Nacional de España está trabajando, es digamos, como el partner del proyecto Internet Archive en España. Todas las páginas de España se están almacenando en este momento en la Biblioteca Nacional. Todas las páginas que están en la web se van guardando en la Biblioteca Nacional de España. ¿Quién nos hubiera dicho, que las bibliotecas íbamos a empezar a avanzar, ¿no? Hace 5 años atrás íbamos a empezar a avanzar en ese sentido. Bueno, eso lo que hace la Biblioteca Nacional en principio sería estar trabajando con la Big Data, en principio almacenando, haciendo una preservación digital únicamente. Después habría que ver, desconozco, la verdad, tendría que conversar con la directora y averiguar un poco más, si le están intentando sacar algún otro tipo de valor a todos los datos que tienen acumulados. Pero digamos, viéndolo así, el potencial de datos que tienen es enorme, ¿sí? Sobre todo para investigar una temática muy nueva que vivimos, que son las humanidades digitales, ¿sí? Que todos prácticamente estamos viviendo una época somos humanos digitales prácticamente, con nuestros usos, nuestras costumbres respecto a lo digital, a la cultura digital. Avanzamos. Zettabyte y el último sería el yottabyte, ¿sí? O yottabyte. En Argentina se complica este último por la significación de la primera parte, no me voy a detallar en esto, pero bueno, ahí tienen, esto es la última, por lo menos hasta el mes pasado, el último nombre de almacenamiento, de unidad de medida y almacenamiento de la información. Generalmente cada 6 meses o una vez al año ya van desarrollando otra unidad de medida porque va quedando corta. Ahí, por ejemplo, un yottabyte o un yottabyte equivale a 1257 iPad 3 de máxima calidad, o sea, la capacidad de todos esos iPad 3 juntos, o a la capacidad del data center de la NSA del 2013. Ya, miedito, ¿no? Que la NSA tenga ese... Bueno, ya llegamos ahí, avanzamos. Fuentes de datos. Esto un poco lo vamos a ir pasando rápido porque ya fui hablando bastante. Siguiente. Por ejemplo, es un GIF armado con lo que se viene subiendo y produciendo en la web, lo que viene pasando en la web en tiempo real. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo,
te muestra, por lo menos este gráfico es de 1, 2 y 3 segundos qué cantidad de información estamos subiendo. Digo dos datos rápidos y pasamos. En YouTube en 3 segundos se están subiendo 6 horas de video en 3 segundos nada más. Y se están produciendo 6.942 visualizaciones. En Facebook se están poniendo likes, se están posteando en 3 segundos 150.000 likes, o me gusta, o me encanta, el corazoncito, las caritas, ahora que nos permite más cosas. Se están posteando 164.000 posteos, o sea, una foto, un texto, un link, algo. Y todo eso va produciendo 16 gigas en 3 segundos. O sea, en los servidores, toda esta información que estamos posteando, que estamos poniendo like, implica en los servidores de Facebook 16 gigas. ¿Sí? Imagínense el volumen de cantidad que se produce a lo largo de un día. Es muchísimo. Igual no nos importa, digo, el señor Facebook tiene plata, así que podrá comprar sus servidores. Ahí no nos preocupamos por él. Bueno, hay un montón de datos más, que esto, nada, ya lo tienen, después lo comparten. Yo ahora cuando termino la presentación ya lo subo a las redes sociales, igual después lo van a compartir. Avanzamos. Los distintos dispositivos, esto ya fui hablando, los distintos dispositivos móviles, la información que estamos generando, que estamos publicando, conscientes o inconscientemente lo estamos haciendo. Adelante. Esto serían los dispositivos o los sensores que hay en las ciudades inteligentes, ¿sí? Después chusméenlo o revísenlo con más detalle, pero tenemos desde sensores para medir la congestión del tráfico, sensores para medir la polución, sensores para medir, para hacer parking, estacionamiento inteligente, para medir la calidad del agua, para lo que se les ocurra, ¿sí? Hay sensores y cada vez más van a ir apareciendo más sensores que van a ir generando datos, lo mismo, para la toma de decisiones. Ahí está. Bueno, también todo esto va de la mano de otra fuente de datos, es un movimiento que se llama el de gobierno abierto, ¿sí? Que se fundó allá por el año 2008-2009, fue el presidente Obama cuando estaba en campaña, que sacó como una declaración a favor de que los gobiernos compartan sus datos, de la transparencia, de la participación ciudadana, etc. Bueno, todo eso, México obviamente tiene un lugar y tiene un proyecto muy importante sobre gobierno abierto, donde van compartiendo distintos set de datos o distintos datasets, como se habla, de información pública, información que generan los ministerios, los distintos proyectos del Estado. Avanzamos. Seguimos. Esto sería, ahora vamos a ir viendo uno por uno. No, mentira. Esto sería como para que tengan un gran mapa o del ecosistema del Big Data, las áreas o las distintas capas en las que trabaja. Siguiente. Entonces, para resumir, después lo chumean más tranquilo ese mapa, nos manejamos con distintas capas. Una capa a nivel de fuente de datos, desde donde obtenemos, de donde capturamos, una capa a nivel de infraestructura, una capa a nivel del software que interactúa ya sea en la transformación o ya sea en la producción de análisis. Tenemos otra capa analítica y tenemos una quinta capa que sería que atraviesa tanto las infraestructuras como la parte analítica. Sobre todo, esa última capa es cuando trabajamos con Big Data en tiempo real, ¿sí? Que necesitamos que la infraestructura y la analítica nos dé información en tiempo real. Por último, la que agregaría, y que sería también uno de los campos en los que podemos trabajar desde el mundo de los profesionales de la información, sería una capa semántica sobre esos datos, ¿sí? Empezar a trabajar con datos enlazados, esquemas de metadatos, ontologías para intentar lo mismo, hacer relaciones, hacer cruces, poder hacer análisis, poder sacar y enriquecernos con la acumulación de datos que existe. Esto, obviamente, ahora seguimos avanzando, siguiente, pero va a haber, en las siguientes presentaciones se van a explayar mucho más sobre el tema de datos enlazados y otros temas. Esto que ven acá
Yo dije que no iba a hablar de religión, pero me tengo que meter. Son las nuevas catedrales que existen en el mundo, ¿sí? Esto espero que no me escuche el Papa Francisco, porque si no me va a excomulgar por apócrifo. Esto que ven acá, seguimos. Siguiente, es esto mismo. Siguiente. ¿A qué le suena esto? Ya, con esos colores. A Google, sí, muy bien. Es un data center. Estas son, y ahora sí, pasá, son las nuevas, este es el de Facebook, son los nuevos, las nuevas catedrales que existen en el mundo de la información, en el mundo de Big Data. ¿Sí? En estos lugares están almacenados, les aseguro, muchos datos de todos nosotros, ¿sí? Y de todos los gobiernos. Facebook siguiente, Apple siguiente, IBM en Frankfurt, seguimos. Ya. Bueno, acá llegó. Esto es real, esta foto que está ahí a la izquierda es real. Obviamente, como saben, la gente de Google le gusta divertirse mucho. Está para compartir en línea, uno puede hacer, ¿vieron el Google Street View? Que uno agarra el muñequito y puede ir caminando por las calles. Bueno, lo mismo, búsquenlo, está para estar caminando adentro de uno de los servidores, de uno de los data centers de Google. Uno puede hacer un Street View, digamos, dentro del data center. Cuando compartieron y cuando filmaron ese Street View, apareció un gracioso de Google que se vistió como este personaje de soldado de las guerras de las galaxias. Y acá, solamente por una cuestión de tiempo, que ya estoy muy ajustado, voy a pedir paciencia, tenemos miles de casos de mal uso, ¿sí? Las agencias nacionales de inteligencia de todos los países, obviamente siempre las estadounidenses son las más agresivas, pero también del Reino Unido, hay de Alemania mismo, hay muchos casos de agencias de inteligencia donde están haciendo un mal uso de estos datos, nos están vigilando, están haciendo un uso de vigilancia ciudadana con el concepto de detener el terrorismo, de tener atentados, están, digamos, invadiendo nuestra privacidad, están leyendo nuestros correos, están viendo por dónde caminamos. Vimos un ejemplo, hay varias charlas TED sobre esto, les recomiendo que las miren, del lado oscuro de la Big Data. Solamente comentar por ahí un caso de las telcos, ¿sí? Las empresas de telecomunicaciones que muchas veces reciben muchos pedidos de las agencias de inteligencia pidiéndole datos nuestros o datos de determinadas personas. Bueno, salió una resolución en la Unión Europea, lo contaba un ciudadano alemán en una charla TED, donde por una resolución se les pide a las empresas telco que guarden datos de todos los ciudadanos desde un lapso de 6 meses a 2 años. Entonces, este ciudadano empezó con juicio, de distintas formas de pedirle sus datos, ¿sí? Personales, como para ver qué datos estaban relevando, y con todo eso, después de una lucha muy larga, consiguió los datos y generó un sitio web con esos datos que está muy interesante, y él lo que te va recorriendo y nos va mostrando y nos va asustando, si alguno es paranoico no entre a ese sitio, pero te va mostrando por día cómo va capturando todos los datos y cómo va mostrando si mandamos un email, a quién se lo mandamos, si hacemos una llamada telefónica, a quién estamos hablando, los datos de GPS, por dónde nos estamos moviendo, toda esa información que digamos que cuando se la dieron a él era un TXT así largo, feo, bien crudo, y él tuvo que hacer algo que se utiliza mucho en Big Data, es transformar ese dato con visualizaciones, ¿no? Generar visualizaciones para poder relatar o poder contar algo, y vos ves un mapa donde él se va moviendo por las calles y te aparece, está haciendo un llamado a tal persona, está mandando un mail a tal otra, se está moviendo, es espeluznante. Seguimos, mírenlo, se los recomiendo. Desafíos que tenemos. Esto, ¿no? La información, la velocidad, anda un poquito para atrás y una vez para adelante para que vuelva el GIF. Ahí está. ¿No? La información va a esta velocidad, el tiempo pasa el tiempo en la vida real pasa como más lentamente y el conocimiento muchísimo más lento, ¿no? El aprovechamiento de ese conocimiento. Bueno, dentro de los desafíos que tenemos, siguiente, es esto. Acá agregué
algunos tips, ya que estoy recontra excedido, pido 5 minutos más como mucho y me voy acelerando. Respecto a dónde podemos nosotros contribuir y aprovechar y analizar la Big Data. Obviamente, en la presencia en los medios sociales, si somos una biblioteca tradicional o si somos profesionales, podemos generar, crear comunidad, tener presencia, desarrollar distintos productos y servicios y sobre todo, lo más importante de eso sería aprovechar distintas estrategias de marketing, pero aprovechar la analítica web. Todo lo que voy subiendo, lo que voy produciendo, lo que voy generando, analizar quién lo usa, cómo lo descargan, si no lo descargan, ¿sí? Un montón de información que tenemos, que digamos, actualmente por ahí hacemos un uso de simplemente para darle visibilidad o para publicarlo, para darle difusión. Nos falta la segunda parte, analizar, digo, el impacto que tiene todo lo que subimos, todo lo que estamos publicando. Nos falta esa parte más de analítica, ¿sí? de analítica para sacarle provecho. Obviamente, acá hay distintos roles en los que podemos trabajar, desde el gestor de comunidades, que es el Community Manager, si quieren después pregúntenme, ahora no voy a avanzar en el tema. Tenemos el curador de contenido y también hay otro rol que sería el gestor o el estratega digital, que lo mismo, con toda esa información, haciendo analítica, es el que va tomando decisiones respecto a la comunidad de usuarios reales y potenciales que tenemos. Siguiente, en el mundo de la ciencia. Bueno, acá estuvimos en qué línea se está trabajando respecto a la Big Data científica. Estuvimos haciendo un taller de 2 días, no nos alcanzó el tiempo, así que hoy lo voy a dar muy sintético. Las líneas en las que debemos o se está trabajando es lo mismo. Acá tenemos a Margarita, que trabajamos en el mundo del acceso abierto, y acá México tiene su ley de acceso abierto. Bueno, la ley de acceso abierto a las publicaciones científicas, hoy día las agencias nacionales de investigación y distintas funders o financiadores de la ciencia empiezan a exigir, como en su momento era que compartas tu publicación o tu informe o tu tesis en acceso abierto, ahora te están pidiendo y te están exigiendo que compartas los datos que produciste, los datos primarios y los datos secundarios que utilizaste, que los compartas también con tu comunidad. Por la misma filosofía que el acceso abierto, porque fue financiado con fondos públicos o con fondos privados en el caso de alguna fundación, y exigen que los compartas. Ya hay varios casos, tanto en Estados Unidos, siempre a la delantera va la NSF, la National Science Foundation, que fue una de las primeras en exigir el acceso abierto. Lo mismo está pasando con los datos. Hay un proyecto piloto en la Unión Europea ya desde el año pasado o el anterior, donde lo mismo, se les está pidiendo a determinadas áreas temáticas que si quieren financiamiento para un proyecto, tienen que presentar un plan de gestión de datos, ¿sí? Que ahora llegamos, que sería la tercera línea. Y así, Australia está pasando lo mismo en distintos lugares. En Argentina nos pasó que también tenemos una ley de acceso abierto y pudimos agregar una exigencia de que además de las publicaciones se puedan compartir los datos abiertos. Entonces, obviamente la idea es no compartir todos los datos abiertos porque hay datos que son patentables o tienen, digamos, ventajas competitivas a nivel industrial, a nivel comercial para el país. Esos datos obviamente hay excepciones, siempre nos exige que se comparta todo. Pero en el resto, en el que no son patentables o no tienen una ventaja estratégica o comercial para el país, no atenta contra eso, se les pide que después de 5 años de terminada la investigación, o sea, tuvieron 5 años una vez que terminaron la investigación, para explotar los datos, sacarle el mayor jugo o provecho posible, después de los 5 años lo tienen que compartir en acceso abierto, ¿sí? En un repositorio, de manera obligatoria. Ya estamos cortados. Seguimos. Ciclo de vida de los datos, ya estamos recontra afuera, paso rápido. Mírenlo, esto es, en el caso de los datos tenemos que entender el ciclo de vida de los datos, como en su momento era con los libros, desde que el libro entraba hasta que el libro terminaba en el estante o se lo llevaba el usuario, pasa lo mismo con los datos. Pasamos desde la etapa del diseño de la planificación o la extracción, desde la limpieza, normalización, desde el almacenamiento, desde la exploración o explotación o exposición, hasta esta última parte que vengo hablando mucho del data mining o el
el business intelligence, o sea, el sacarle provecho a la analítica. Seguimos. Ahí tienen un ejemplo de cómo sería un ciclo de vida de datos. Seguimos. Estas son infraestructuras en las que se vienen trabajando, ¿sí? Tanto a nivel de repositorio de datos, a nivel de plataforma de trabajo para los investigadores y a nivel de clúster. Acá lo que vengo diciendo es, las actuales costumbres de los investigadores es trabajar en sus propias computadoras, en sus notebooks. Se les rompe, se van o se van del instituto de investigación y se suelen llevar todos esos datos con ellos, ¿sí? Datos que generaron con financiamiento público o privado, pero de la institución, y se los terminan llevando. Por eso es necesario desarrollar estas infraestructuras. Además, para que puedan, algunas áreas temáticas necesitan mucha capacidad de almacenamiento y mucha capacidad de procesamiento, que un computador para un investigador individual o un grupo sería muy costoso desarrollar esas infraestructuras. Siguiente. Acá hay un ejemplo de un dataset, de un plan de gestión de datos del Horizon 2020 y otro de un documento de la FECIT de España. Chusméenlo después, discúlpenme, pero si no, no llegamos. Y en las bibliotecas, ¿qué tenemos? Esto nos quedaría después por ahí ahora si hay alguna pregunta para charlar de esto. Yo les pregunto, ¿tenemos datos? ¿Tenemos sensores? ¿Tenemos algo más para poder explotar a nivel Big Data? Yo creo... Charlemos después de esto, pero es a todo que sí, le respondo. Tenemos sensores, tenemos datos y demás. Me cortan. Chau. Último. Tiempo agotado. No, está bien. Siguiente, esperen que cierro con esto. Voy al final, anda al final de todo. Nuevas competencias que necesitamos el bibliotecario de datos. Se me fue mucho tiempo al principio, discúlpenme. Del perfil, sigue. Competencias que tenemos que desarrollar a nivel de estadística, de álgebra, de programación, de tecnología, de diseño. Siguiente. Les queda esto para chusmearlo ustedes tranquilos, les pido disculpas. Último. Ahí está. Esto, ¿qué nos quedaría o qué les recomendaría? Repensar nuestros roles, repensar nuestros datos que tenemos, y tenemos muchos en la biblioteca, ¿sí? Intentar ver qué valor le podemos sacar. El Big Data tenemos una oportunidad para afianzar y ampliar nuestros horizontes profesionales, obviamente trabajando en equipos interdisciplinarios. Solos no vamos a poder hacer nada. Les aseguro. Empoderar nuestro rol de alfabetizadores de Alfin a los investigadores, a las instituciones, a los ciudadanos, contribuir semantizando estos datos, digo, eso es nuestra expertise. Eso es, digamos, tenemos ontologías, tenemos tesauros, bueno, empezar a utilizarlos, a machearlos, a mezclarlos con esa Big Data para sacar redes de conceptos, para sacar relaciones, etc. Y por último, como dice el creador de la web, Tim Berners-Lee, que cada uno haga su parte. Yo lo que les propongo es, nosotros, bibliotecarios, profesionales de la información, hagamos nuestra parte. Listo, siguiente. Siguiente, les pido mil disculpas por la rapidez de esto último, pero eso. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu participación. Disculpen el exceso de tiempo. Gracias que todos tenemos.